sea Jesús. Libro de los Gálatas, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, aproximadamente entre los 49 y los 52 años después de Jesucristo. Es escrita esta epístola, capítulo número 2 del libro de los Gálatas. ¿Lo tenemos, amados? Damos lectura a la palabra de Dios como está escrito en el nombre de Dios Padre, Jesucristo su Hijo y su Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 11 dice de esta manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era, ¿de qué dice? De condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, oiga esto, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, oiga lo que dice, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Puede tomar asiento. Vamos siempre, tratamos de aclarar, ¿verdad, hermano? Puede ser que no sea correcta la forma que lo miramos nosotros para otros, ¿verdad? Pero esta es la forma que nosotros entendemos la palabra. Hemos dicho en muchas ocasiones que cada quien es libre, ¿verdad?, de poder interpretar la palabra a su manera. Hay quienes la han interpretado donde dice Isaías, ¿verdad?, que en los postreros tiempos el hombre iba a tener 7 esposas. Hay quienes lo han tomado muy en serio y hay uno de esos, ¿verdad? No crea que no. Yo creo que fuera de cámara he dicho de alguno, ¿verdad?, que está en una parte, lo he mencionado, donde tiene 7 esposas, tiene como 30 hijos, como 50, 60 nietos. ¿Para qué quiere más familia? Y tiene un pueblo completo, ¿verdad? Pero hay quienes interpretan la palabra a su manera. El único problema que vamos a tener, ¿verdad?, cuando la interpretamos a nuestra manera es que en aquel día nos va a ser demandado. Así de sencillo, ¿verdad? Que la escritura ha sido muy criticada por todas las transformaciones que ha tenido, ¿verdad?, durante ya miles de años, por ser las traducciones un poco diferentes. Eso es cuestión de la lingüística, ¿verdad?, de los que escriben, hermanos, los escritores y los traductores. Es cuestión de ellos. En alguna ocasión he mencionado que hay un par de Biblias donde hay palabras bien agudas y bien crudas, que hasta leerlas uno se siente como, ¿verdad?, ¿qué es lo que estoy leyendo? Y si en realidad se ha puesto muy cruda la palabra. Pero con el tiempo, los nuevos escritores fueron con sus traducciones tratando de buscar palabras quizás más entendibles para nuestro idioma, para nosotros que no somos tan letrados, ¿verdad? Y pues la entendemos mucho que mejor quizás. Pero de diferente manera lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Como nos ha quedado escrito es como nosotros tratamos de hacer la voluntad que está escrita en ella. Independientemente de todos aquellos que puedan tener, ¿verdad?, un alto grado de teología, escatología, hermano, ética, hermenéutica y todo eso, ellos la pueden entender de diferente manera, lo cual se le puede hacer bastante difícil tratar de explicarla a una congregación, ¿verdad?, que apenas entendemos el español. Amén. Pero como sea, ¿verdad?, la Biblia dice de que nos ha dejado al intérprete mejor
en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Siempre hemos dicho algo: no se deje llevar por sentimiento, ¿verdad? No se deje llevar por doctrina, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién lo va a transformar al ser humano? Es el mismo Espíritu Santo, no es el hombre, ¿verdad? El hombre puede dar palabra tras palabra tras palabra, pero si el Espíritu Santo no hace la obra, es muy difícil que podamos decirlo, ¿verdad? Aclaramos esto porque no queremos nunca, ¿verdad?, entrar en la red, hermano, y tratar de hacer conciencia de lo que nosotros creemos para que todos lo crean. Por eso digo, esta es la forma que nosotros interpretamos la palabra. Amén. Quiero hablar sobre estos detalles, ¿verdad?, que Pablo deja en escrito. No sé cuántos meses vimos aquella palabra de cuando Pablo regresa y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? ¿Quién pudo haber venido, verdad? Y sacó lo que yo había dejado e introdujo esto. ¿Quién le dijo Pablo? Pablo pregunta: ¿quién llegó? Pero quiero hablar, fíjense, de un par de personajes. Hay una parte en la Biblia, hermano, donde ha sido muy controversial toda la vida para muchos eruditos bíblicos, donde dice la palabra, ¿verdad?, que a Pedro se le entregó la llave ¿de qué dice? Del reino. Y sobre esta roca le dijo: edificaré la iglesia, le dijo el Señor, ¿verdad? Y ni el Hades podrá contra ella, y a ti te entrego las llaves del reino. Pero Dios nunca se equivoca, fíjese. No. Pero aquí yo he encontrado a un Pedro del que quiero hablar, hermano, pero con todo el respeto, ¿verdad?, que se merece. Yo aquí he encontrado, bueno, voy a empezar así facilito, ¿verdad? ¿Quién se considera tacaño? ¿Nadie? ¿Todos son botaratas? ¿Ah? ¿No? Digo, tacaño, no tacaño, ¿verdad? Porque ya le voy a preguntar a los ujieres que huelen ojo ahí, ¿verdad? A ver quién es el que no se descubre. Pero ¿alguna vez usted, hasta para usted mismo, es como tacaño cuando va a comprar algo para usted? Porque yo siempre lo he sido para mí, fíjense. Yo he sido botarata con los demás, pero para mí como que le he pensado siempre, ¿verdad? Pero se imagina que al más tacaño de la congregación se le entrega $1,000,000 y se le dice: vas a ayudar a los más necesitados de la iglesia. Como que nos ayudó. Se nos va a acabar muy pronto, va a decir. Si yo le doy el millón y yo al año le pregunto, ¿verdad?, ¿cuánto tiene? Y usted me dice: todavía tengo 999,99, solo he gastado $1. No le voy a decir. ¿Acuerda de que el Señor le dejó los talentos? Uno los puso a trabajar, ganó 5, ganó 2 y el otro no ganó nada porque lo enterró. ¿Se imagina usted solamente en un año le ha ayudado a una persona con $1? Ay, no. ¿Y ese $1 se lo gastó usted mismo? Sí. Quiero pensarlo de esa manera. ¿En qué manos habré puesto yo ese dinero? En las malas manos, ¿verdad? De una persona que no iba a ver las necesidades. Porque hay veces que para ver la necesidad en el otro, necesitamos estar a la par de la persona y estar escuchando que las tripas le chillan. Tiene hambre, hermano. No, hermano, tengo fiesta allá adentro. Lo necesitan ver que los zapatos están rotos ya, ¿verdad? Que vienen hasta con un pedacito de tape, como para decir: hermano, no tiene zapato. Claro que no, hermano, si no anduviera con tape los zapatos. Muchas veces quisiéramos ver la necesidad como para poder adivinar que aquella persona tiene una necesidad. Lo quiero llamar de esa manera, ¿verdad? Porque si no, usted se queda aguardando todo lo que tiene. Y al final no va a ayudar a ningún pobre. Todos se le van a ir muriendo uno por uno. Van a morir de hambre, de tristeza, qué sé yo. Todos se murieron y usted se quedó con el $1,000,000. A Pedro se le entrega la llave. Pedro tenía un poder que dice la Biblia, ¿verdad? De que aquel cojo del templo, ¿verdad? Cuando miró a Pedro le dijo: pásate una chirilica por ahí, le dijo, ¿verdad?
Y Pedro le dijo, no tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. O sea que tenía poder en su boca. Tenía el poder de Dios. Hay una alabanza que dice, ¿verdad? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿verdad? Se imagina que usted enfermo, hermano, y solo pasaba Pedro y usted recibía 100% sanidad. Eso ha de haber sido, pero increíble. Pero aquí yo encuentro a otro Pedro en lo que vamos a hablar esta noche. Aquí encuentro a un Pedro que vive en el tercer milenio, lo vamos a llamar de esa manera, ¿verdad? En medio de nosotros. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. La Biblia dice de que Pablo, después de 14 años, subió una vez más, dice, a Jerusalén por mandato divino, dice, ¿verdad? Como que Dios le revela y le dice, sube a Jerusalén y ve y date cuenta lo que están haciendo allá. Cerquita estaba Antioquía, y cuando Pedro llega por ahí, Pablo va y lo encara. Pero cuando Pablo llega a Jerusalén, fíjese cómo era el apóstol Pablo. Dice la Biblia de que Pablo llega y va y habla, dice, con los que tenían buena reputación, dice Pablo, los que tenían reputación. O sea, en veces hemos hablado, ¿verdad?, de los hermanos que habla Gálatas 6:1, si alguno de vosotros fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, y hemos tratado de enfocar que la espiritualidad suya no está hablando de orar ni de ayunar. Si eso fuera verdad, hermano, no sé cuántos espirituales hubiera, no sé si aquí hubiera alguno de nosotros llegar a ser, porque no le miro cara de orador ni de ayunador, ¿verdad? Venía escuchando a un predicador ahorita, hermano, es un anglosajón, y dice que si la salvación, dice, ¿verdad?, fuera por nosotros mismos que la ganamos, dijo, no sé cuántos de nosotros no hubiéramos llegado ni al parking de la iglesia. ¿Sí entendió? ¿Qué? Pablo ya fue enviado por el Señor y le dijo, voy a ver qué es lo que está pasando en Jerusalén. Y él dice de que va y agarra a unos hombres, dice, de prestigio, que tenían reputación, a lo mejor eran hombres sabios, doctos en la palabra, hombres que sabían utilizar la Biblia, o vamos a llamar el Antiguo Testamento, o los papiros, como le llame, pero que lo sabían utilizar. Acuérdense de que Jesús no a todos les llamaba hipócritas, simplemente a los fariseos. Pero Pablo llega y habla con los hombres de reputación, dice, ¿verdad? Y a ellos les explica, este es el evangelio que yo ando predicando. Pablo hace una separación y dice, Pedro fue llamado para publicar el evangelio a los de la circuncisión, y yo, dice Pablo, fui llamado a predicarles a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, o sea, a nosotros. Pero cuando llega aquí al momentito del verso 11, comienza Pablo y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En muchas ocasiones nosotros lo hemos declarado en cámara, ¿verdad, hermano? Y hemos dicho, aquí hablamos prácticamente lo que es la verdad y la justicia, y si alguien pues se molesta, ¿verdad? Pues no decimos que le pedimos disculpas, ¿verdad? Pero por lo menos lea la palabra donde nosotros tratamos de enfocar nuestra creencia. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vamos a hablar en palabras de nuestros tiempos. Pedro tenía dos caras. Pedro, al apóstol que le habían entregado las llaves, tenía dos caras. Cuando no estaban los judíos de la circuncisión, era amigo y comía con los gentiles.
Pero cuando miraba que venían los judíos, se apartaba de ellos y como que esto, fúchale, esto lleven. Bueno, yo no usaría esa palabra y usted va a ver por qué yo no usaría esa palabra. El apóstol Pedro está en el margen, está en medio, viendo a un pueblo circunciso y a un pueblo incircunciso, viendo a un pueblo judío de que estaban arraigados a la fe de Dios nada más y no a Jesucristo. Por el otro lado miramos a un grupo de gente que viene hambrienta porque la salvación les ha llegado de gratis. Uno de ellos era Tito y no era circuncidado. Pero oiga esto, Pablo llega y le dice: ven acá, ¿cuál es tu temor? ¿Por qué tienes miedo? Dije la palabra, Pedro tenía doble cara. Hablaba con los judíos, me imagino que hablaba sobre el Antiguo Testamento, sobre las leyes, sobre todos los estatutos, y que había que seguirlos. Venía y hablaba con estos y les decía que la salvación, a lo mejor los dos le daban de comer gratis. A lo mejor, eso también. ¿Verdad? No sabemos en realidad qué era lo que pasaba. Pero Pablo, que el Señor lo había mandado a que se fuera a dar cuenta de lo que pasaba, va y lo encara y dice cara a cara. Lo encara y le hace ver cuál es tu problema. El judío a un lado, no sé si a usted le gustaba ver el fútbol o todavía lo mira. Alguna ocasión vio que a un árbitro le pegaron los jugadores. Eso sucedía hace muchísimos años en otros países, cuando se le pagaba un colón al árbitro y el árbitro llegaba de todo negro y en vez se iba con el equipo favorito de él y le agarraban hasta pedradas, ¿verdad? Pero quiero ver a Pedro y yo en el medio, ¿verdad? Como un árbitro que no hallaba para dónde jalar. Quisiera pensar que Pedro quería hacer que los dos se juntaran, pero no podía. El Señor no manda a Pablo porque Pablo no tenía nada que hacer. Pablo andaba predicando. Y de repente lo detiene por allá y le dice: ve a Jerusalén y mira lo que está pasando allá. Mas después de irse de Jerusalén, a punto ya de retirarse, dice que los ancianos de Jerusalén le dicen a Pablo, ¿verdad? Y a Tito: no te olvides de los pobres. Y dice Pablo que él puso eso por obra. Le digo: no se preocupen, de los pobres nunca nos vamos a olvidar. Era una parte que había dejado nuestro Señor, era una parte que los apóstoles de Pedro también hacían, porque dice la Biblia de que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles, y que ellos mantenían a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, o sea que estaban los pobres de por medio. Pablo dice: no se preocupen, nosotros no nos olvidaremos de ellos. Pero mira que viene el Pedro, dice, va y lo enfrenta cara a cara. Yo, leyendo esto, hermano, ¿verdad?, hago memoria de todos los años de evangelio y de todas las paradas que uno va haciendo en el evangelio, y me doy cuenta que muchas veces vivimos en un evangelio de Pedro. No me entendió. Sí. Vivimos en un evangelio de Pedro, un evangelio hipócrita. Con los hermanos nos hacemos santos y con los del trabajo parecemos diablos. No sé si me entendió. Sí. Con los hermanos hablamos de Dios, de la Biblia y de esto, y con nosotros, échase otro, le dicen, otro chiste, échase otro, dale vos. Póngase usted como que usted está hablando con los mundanos, ¿verdad? Y usted está risa y risa y risa, y por cosa del destino aparezco yo por ahí, hermano. ¿Cómo le haría usted? Tranquilo, Pedro.
Tranquilo, Pedro. Tranquilo, Cacharon, Pedro. lo cacharon. Yo no juzgo, Así es. pero el que está arriba, Ese se juzga. Amén, amén. porque cuando estamos con los hermanos, hasta oramos 10 minutos por los alimentos. Dios mío, Y cuando estamos bendice hasta el que no va a comprar esta noche. No pide bendición para el que no compra. Señor, quítale la tacañería a este que no compra. Bueno, allá en otro lugar. Sí, aquí mismo. Pero cuando esté en el McDonald's o en el Carlos Jr., Ni hora. no se acuerda de orar. Sí, hay mucho que sí. No, ni Porque se les da acuerdan. pena que los Sí, que los miren. del mundo los miren y digan, oh, es cristiano. Eso debería de ser un orgullo para usted. Amén. Que el del mundo reconozca que en medio del restaurante a donde usted se encuentre Santo. hay un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén, hermano. Pablo llega y lo enfrenta. Yo le aseguro que yo llego y le digo, hermana, qué risada la que estaba pegando. ¿Quién, yo, pastor? Hermana, la acabo de estar viendo. No, pastor, yo no, mira, calladito estaba yo. ¿Tuviera cara de hacerme eso? No creo. Yo sí lo creo. Al que cree todo es posible. Procure que nunca lo vaya a hallar así, hermano. No, es que no tiene que ser uno solo. Usted tiene que comportarse a donde ande Igual. de igual manera. De igual manera. La Biblia dice que somos luz Sí, exacto. y no tinieblas. Amén. Amén, hermano. Somos luz en un mundo de tinieblas. Tenemos que ser así. Por eso es que escuchamos esos dichos del mundo y dicen, yo para ser cristiano como esta o como este, Sí. Sí se escucha. ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque miran las El dos testimonio, ¿no? carátulas. Sí, Amén, hermano. así es. Y dice el apóstol Pedro, oiga esto, hermano. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, tenía miedo de los judíos. Conocemos a un Pedro, ¿verdad?, que volaba oreja, pero conocemos a un Pedro que también recibía cosas espirituales, Sí. ¿verdad? Comienza Cristo y pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros que eres otro profeta, y dijo el Señor, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, qué bueno, Pedro, porque a ti no te lo reveló carne ni sangre, que fue revelado de arriba. Le dijo. Amén, aleluya. O sea que Pedro tenía algo, pero ese algo se convertía muy poco cuando se trataba de esto. Pedro, aquel hombre, ¿verdad?, que en una ocasión tiene que, lo quiero llamar así, ¿verdad?, como que enojarse cuando el Señor le dice, mete esa espada, Ajá. no la saque, que quisiera defenderme, yo me defiendo. Le quita la bravura el Señor. Hay un Pedro que en realidad no se despega del Señor. Hay un Pedro que en cierto momento se entristece cuando escucha cantar al gallo 3 Ajá, veces. sí, ¿verdad? Se entristece porque se acuerda de la palabra que su maestro le ha dicho. Sí. Donde quiera que tú vayas, yo voy, Señor. Y si hay que morirse, yo me muero. Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me has negado. Canta el gallo y se acuerda las veces que lo había negado, 3 veces. Se entristece, lo de adentro dice, me había dicho la verdad, mi Señor. Aquí se ha quedado como un líder. Aquí se ha quedado como un hombre que da testimonio. Y la Biblia nos deja a nosotros para dar testimonio también. Sí, amén. Y oiga lo que le dice el apóstol Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Usted no le tenga miedo al hombre, téngale temor a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Porque el hombre puede hacer que sea peor que usted, pero Dios no. Amén. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Los estaba haciendo hipócritas también. ¿Se dio cuenta cómo el diablo aumenta? El diablo no solamente resta, multiplica. ¿Hello? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo le he contado cuando aquella hermana hace muchísimos años iban los chapines a cobrar, iban dejando los cortes y las cobijas, ¿verdad? La hermana ya sabía el día jueves que pasaban los chapines por ese lugar y los mira, ¿verdad? Y le dice a su hija: diles que no estoy, no tenía para pagar. Ajá, pero entonces no era cristiano. Diles que no estoy. No era. Y oiga esto, dice la muchachita sale y dice mi mami que no está. Y le hacía así, detrás de la puerta. ¿Cómo estaba haciendo la madre a su hija? Mentirosa. Mentirosa. Cuidado, padre de familia. ¿Verdad? Cuidado, padre de familia. Porque en vez de los hijos son el reflejo de nosotros. Sí. Si en este caso usted miente, los bichos van a ser mentirosos. Bueno, casi nadie tiene hijos aquí. Alabado Jesús. Amén. Y en su simulación participaban, claro, cuando conviene, ¿verdad? Se cumple la palabra que los alumnos son como el maestro, cuando les conviene. Sí. Pero cuando no les conviene, Son rebeldes. no quieren imitar al maestro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, un hombre muy mencionado, también arrastrado por la hipocresía de ellos, lo hicieron hipócrita. Sí. Ten cuidado con el que te juntas, he dicho yo siempre, Sí. ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Amén. 14, yo sé que ya tiene ganas de irse, pero cuando vi que no andaban rectamente, dijo Pablo, conforme a la verdad del evangelio, oiga esto, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Encima quería que los gentiles se circuncidasen también, Sí. cuando el Señor no había dejado dicho eso para la iglesia gentil. Pablo en una ocasión llega y le dice a los ancianos, a los apóstoles, según a su reunión que tienen, ¿por qué queremos poner cargas a este pueblo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Por eso desde un púlpito no se puede poner carga, ¿verdad? Desde un púlpito, dije yo, no podemos poner, hermano, tú tienes que hacer así. No, si el Espíritu Santo no ha logrado hacer esa parte en ti, tú y yo seguimos siendo amigos, ¿verdad? Es cierto. Amén. Si el Espíritu Santo ha peleado contigo tantas veces, que lo hagas y lo hagas y no lo haces, hey, tú sigues siendo bienvenido a este lugar. Somos amigos, somos hermanos en Cristo. Yo no me meto en problema con usted ni usted conmigo. Usted se mete en problema con Dios, no conmigo. Así de facilita la palabra, ¿verdad? Pablo llega y le dice rectamente, hey, ¿por qué tú eres así? ¿Usted tuviera valor de decirle eso a un hermano? I don't think so. Tiene miedo. Pero qué bonito que le dijera eso a usted, ¿verdad?
hermano, pero ¿cómo te Hermano, comportas? what happened aquí? Y la palabra que escuchamos, o lo que enseñas, hermano. ¿Dónde te quedaste, hermano? ¿A dónde te perdiste? Yeah. ¿Que nos perdemos? Sí, hermano. Sí. Pero la hipocresía pudre. Porque usted le puede ser hipócrita a los demás, pero el que se está engañando es Uno mismo. uno mismo. Porque el otro a lo mejor va a pensar, este hermano, hay que se engañe él solo. Y se está engañando. Sí, amén. Amén, hermano. Hemos hablado tantas cosas en este lugar, cómo podemos engañar, y muchas veces miramos a quien lo hace y decimos, que Dios tenga misericordia de esa persona. Hemos escuchado un evangelio año tras año tras año, y muchas veces vemos estas cositas y decimos, me hace falta un poquito más todavía. Amén. Es que por eso esta es nuestra escuela. Claro. Amén. Este es nuestro hospital, decimos, ¿verdad? Donde el enfermo sana. Amén. Porque hay cositas donde llega, Señor, ya ahí me estás hablando a mí. A todos. A todos. Hasta a mí. Antes de llegar yo aquí, yo ya fui enseñadito ahí adentro en las partes que el Señor quiere tratar conmigo antes de venir yo a este lugar. Amén. Y créame que yo le doy gracias a Dios allá. Le digo gracias, Señor, porque solo así puedo ser más gente yo. Ajá. Amén, hermano. Amén, amén. Como decimos muchas veces, ¿verdad? Los que van a las escuelas se hacen más gente. O sea, los que no van se son, ¿verdad? Las orejitas de burrito. ¿Cuántos años fue usted a la escuela? ¿Cuántos fueron hasta sexto grado? Dios santo. ¿No? ¿Sí? ¿Tercero, quinto? ¿Hasta el 9? Hay de 12 aquí, ¿verdad? Nadie pasó 12. Ah, pues todos son gente. Empezamos a terminar con esta palabrita. Oiga esto, hermano. Pablo le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea que le digo, tienes doble cara. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros no podemos obligar a nadie que haga lo que nosotros decimos. Amén, hermano. No podemos. Porque un día puede ser que nos demos cuenta que hemos puesto una libra más en la carga que lleva el otro. Oiga lo que Pablo termina diciéndole. No obligues a los que acaban de entrar. Hace muchos años encontré un hombre que me dijo, yo del evangelio no quiero saber. En una ocasión me dijo, hace muchísimos años, quise hacer el intento de dejar mi iglesia original y fui a una y me dijo más o menos dónde está la iglesia. Fui y me dijo, pero entré y había un rótulo aquí donde decía, para los hombres, no puedes entrar si traes blue jean, tenis, bigote, sombrero, botas. Oiga eso, a la entrada. La Biblia dice que cuando Jesús muere en el cruz del Calvario, el telón del templo se abre y deja la entrada al pueblo gentil que no tenía acceso al lugar santísimo. Estaba el atrio afuera de los gentiles en el templo. Pero cuando Jesús muere, deja la puerta abierta para que todos entráramos. Pero en este lugar estaba ese rótulo donde decía, si traes tenis, si traes blue jeans, si traes botas, si traes bigote, no puedes entrar. Sé que ahí entraban puros desbigotados.
A las mujeres, no pintura, no pelo pintado. Eso, hermano. De ahí se regresaba aquel que había sido enviado. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ay de aquel que le fuere tropiezo a uno de mis pequeños, dice la palabra. Usted y yo no le podemos poner carga a nadie o decirle, hermano, a la iglesia tienes que venir así, ¿no? Dios va haciendo el cambio en nosotros. Amén, hermano. Hay lugares donde un vestidito de $100 dicen que usted es vanidoso. La Biblia dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso dice la palabra. Yo no le puedo decir, hermano, que su vestimenta no pase de $50, porque lo va a hacer sentir un pobre, un desventurado, por no decir otra palabra. Lo va a hacer sentir lo peor de su vida, porque voy a estar tratando de enseñarle a un Dios que cuando mire su vestimenta va a decir, oh, este sí es mi hijo. Jeremías se lo quiso demostrar a Dios. Le dijo, este pueblo ya cambió, Señor, míralo. ¿Qué le dijo Dios? Jeremías, cállate, le dijo, porque voy a cerrar mi oído y ya no voy a escuchar tu oración. Porque tú, le dijo, míralo de afuera del hombre, mas yo, le dijo Dios, escudriño su mente y su corazón. O sea que si su ropa vale 50, si vale 100, y si vale 200, el que no se la pone, no critique. Porque más hace en su vida espiritual cerrando su boquita. Amén, hermano. Si usted se puede poner puro, ¿cómo hemos hablado de esos cinchos que son carísimos? Gucci, ¿hay zapatos Gucci también? ¿Cuánto vale? De esa risa como que dice mucho. Estos a mí me costaron, creo que $19.99. ¿Cuánto valen los Gucci, zapatos Gucci? Depende, 1,500, por ahí. 500 no. Tenis. 500 no, muy barato. Un pantaloncito. Eso no hacen, solo de vestir. ¿Qué pensamos? ¿Hay trajes Gucci? Ajá. ¿Qué valdría uno de esos? Tienen que ser Un caros. Tom Ford vale 20 para hombre. Solo el blazer y los pantalones. 20. 20,000. Tom Ford. Y Gucci es mejor que Tom Ford. No, hombre, como eso no voy de viaje a El Salvador. Pero es la tela, pastor. Es la tela. Pero si usted tuviera el dinero, ¿se lo pusiera? No, Yo creo que sí. Si yo tuviera el billete, sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo alienado. Nos gusta la moda. Pero si usted tiene para ponérselo y se lo pone, ¿estaría pecando? Claro que no. Lo malo es cuando usted lo desea y lo envidia a otro. Exacto. O deja de comer ¿Verdad? a su familia por O deja de darle de comer a sus hijos, ¿verdad? Y lo va limitando por tener algo. Entonces yo creo de que está pecando. Aunque yo no creo que usted deje de morir a sus hijos, ¿verdad? Dándoles de comer, porque se nota. Ahí solo en uno se nota. Pero oiga, cerramos con esta palabra. Dios manda a Pablo, ¿verdad? Y como que le dice, ve y dile a Pedro que ya se calme. Doble cara. Seamos una. Amén. Yo no lo voy a juzgar, pero Dios lo está viendo, Sí, todo lo mira. ¿verdad? ¿Sabe cuando yo también miro doble cara en el pueblo cristiano, hermano? Es cuando nos gusta juzgar. Hay un dicho que dice, ¿verdad? No juzgues el libro por su cobertura, porque no sabe qué es lo que tiene ese libro por dentro, ¿verdad? La pasta del libro o la cobertura puede estar vieja, desgastada, pero usted no sabe qué tiene de sabiduría ese libro. Nunca juzguemos por lo que vemos. Amén. Es más, Dios no nos manda a juzgar. Amén. El único que puede juzgar es Él, y no nos está juzgando todavía. Hasta ahí cerramos en esta hermosa noche. Dios me lo bendiga, grande, pero grande,
Amén.